bueno, pues hemos seguido muy de cerca con Irene Levy, a quien le agradezco muchísimo siempre su disposición para hablar con nuestro auditorio en la República Mexicana. Irene Levy, como presidenta de Observatel, bueno, pues en la misma expectativa, abriendo la posibilidad de conversar con ella desde temprano. Irene, te saludo con mucho gusto esta mañana, bienvenida y buenos días. Igualmente, querida Carmen, muy buenos días. Bueno, gracias por tomar esta comunicación tempranera, pero bueno, pues ciertamente, como decíamos, hay esta pregunta abierta de que en qué momento de las horas y días que tiene como plazo legal el instituto pueda declarar estos agentes preponderantes y las demás cuestiones. Creo que sería, Irene, y te propongo por eso la llamada, sería muy interesante para el auditorio, desde luego, conocer con precisión qué va a suceder, qué tipo de consecuencias habrá, y damos por hecho que van a declarar, porque no veo cómo no, pero en fin, todo está por verse, a Televisa, a Telcel, a Telmex, como agentes preponderantes. Si esto que muchos damos por obligado, o por cierto, sucede, ¿qué tipo de cosas van a suceder? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué sucedería en todo caso en México cuando se active de esta manera lo que una reforma constitucional ha establecido? Sí, es muy importante entender que existen dos figuras interesantes en materia de competencia económica: la figura de la dominancia y la figura de la preponderancia. La figura de la dominancia ya existía y está en la Ley de Competencia Económica, pero la figura de la preponderancia es una nueva figura, invento de la reforma constitucional de 2013, que lo que tiene como consecuencia es, una vez que se declare a las empresas que tienen esta preponderancia, que significa, lo que va a hacer el instituto es identificar las empresas que tengan más del 50% en usuarios, capacidad de redes o audiencias, tanto en el sector de telecomunicaciones como en el sector de radiodifusión de manera global, Carmen. Es decir, no hay segmentación de mercados como sí sucede en el caso de la dominancia. Por ejemplo, en el caso de la dominancia tú puedes especificar un mercado chiquito, por ejemplo, hablar de terminación de llamadas móviles o hablar de telefonía móvil o de acceso a Internet. En este caso de la preponderancia no. Lo que se establece en la Constitución es que se trata de mercados globales, todo telecomunicaciones o todo radiodifusión. En ese sentido es cuando vamos a ver, por eso, en mi opinión, seguramente veremos cómo las que van a ser declaradas preponderantes son América Móvil, como una empresa que aglutina tanto a Telmex como a Telcel, y será declarada preponderante en el gran sector de telecomunicaciones. Y luego tienes a Televisa, que será declarada preponderante en el sector de televisión abierta. Ahí hay que decirlo, los legisladores pusieron un límite que quizás algunos no vieron, algunos de los legisladores no vieron, un límite en la interpretación de radiodifusión. Como tú bien sabes, radiodifusión implica tanto televisión como radio abiertos. En este caso, el IFETEL va a tener que echar mano de un par de parrafitos del dictamen para interpretar que sí se puede dividir radiodifusión en televisión abierta y en radio abierto, porque de lo contrario Televisa tampoco sería preponderante en este mercado, porque Televisa, que sí tiene presencia en radio abierto, si tú sumas las audiencias que tienen en radio más las que tienen en televisión abierta, pues no alcanzarían más del 50% de audiencia. Sin embargo, si tú divides televisión abierta de radio, pues Televisa sí alcanzaría más del 50% en televisión abierta. Entonces, en mi opinión es América Móvil Telecomunicaciones, Televisa será el preponderante en televisión abierta. No habrá preponderantes en televisión de paga, porque por lo que yo te digo, que no se puede dividir, segmentar mercados, a pesar de que Televisa tiene más del 60% de suscriptores de televisión de paga a nivel nacional, no será declarado preponderante porque no lo permite tan claramente la Constitución hacerlo, y las consecuencias serán la famosa llamada regulación asimétrica, que significa, no es una sanción, no significa que estas empresas van a tener un tache en su expediente, nada de eso. Lo único que significa es, ustedes son empresas grandotas y por lo tanto, para evitar que ese tamaño que ustedes tienen descreme o evite la competencia, vamos a dictarles ciertas reglas, como por ejemplo, van a tener que compartir infraestructura seguramente
muy probablemente les definan directamente algunas tarifas, tendrán que definirles el trato no discriminatorio, cuestiones de interconexión, cuestiones de información, de calidad en los servicios, etcétera. Entonces la consecuencia es dictar una serie de reglas para evitar que estas empresas, por su tamaño, eviten la competencia. El hecho de que determine por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones tal asunto hoy, mañana, el domingo, el día que sea, estos días que están transcurriendo, ¿significa que entra en automático todo lo que estás planteando? Significa que sí, exacto, la declaración, esta es muy importante pregunta, la declaración de preponderancia no es solamente la declaración y luego viene la regulación asimétrica, tendrán que salir los comisionados con el paquete completo. Yo ya te declaré preponderante y aquí está tu regulación asimétrica y ellos dirán a partir de cuándo entra en vigor, que en mi opinión deberá ser prácticamente de inmediato. Hay una situación que también es importante ahora recordar que tiene que ver con la definitividad de las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el tema del amparo, en el tema del nuevo marco jurídico. Bueno, pues aquí lo establecido por el Instituto prácticamente se identifica como inatacable, ¿no? Porque las telecomunicaciones ha sido un terreno de actuación altamente litigioso durante años y aquí hay una condición legal nueva que va a cambiar también esas reglas del juego. Sí, eso es muy importante. La no suspensión que se determina ya a nivel constitucional de todos los actos del instituto hará que ellos pueden ampararse y seguramente lo harán, Carmen. El tema no va por el hecho de que no sean... No haya posibilidad de litigar o de controvertir en tribunales las decisiones del IFETEL, sino que se pueden controvertir, se pueden interponer amparos indirectos, pero no habrá una suspensión del acto, es decir, el acto tiene que ser acatado de inmediato y en su momento, si ellos ganaran el amparo, el tiempo que dure este amparo en los tribunales especializados, bueno, en ese caso tendrá que haber en ese momento se suspendería ya, se acabaría el acto y probablemente haya ahí un tema de indemnización o daños y perjuicios, ya dependerá, en ese caso dependerá del asunto en específico y de la decisión de los jueces, pero efectivamente tendrán que acatar de inmediato porque no hay suspensión del acto reclamado en este caso. Irene Levy, para cerrar esta conversación que te agradezco como siempre mucho, te planteo cómo describir, cómo explicar el conjunto de cosas que están ocurriendo, porque aquí nos hemos detenido en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en el tema de los agentes preponderantes y en lo que está por anunciarse en cualquier momento, pero también están desde luego ocurriendo cosas respecto a las cadenas de televisión abiertas que se van a licitar, las leyes secundarias que todavía no existen, pero que ya se empiezan a dar adelantos en la prensa, como lo hizo Reforma o El Financiero. En fin, hay un mapa de cosas simultáneos que están reconfigurando al sector de las telecomunicaciones. Si pudieras, Irene, como te lo pido, hacer un resumen explicativo de hacia dónde se conducen las cosas a partir de la reforma y a partir de lo que se está tomando como decisiones de esta naturaleza, ¿qué me dirías? Mira, Carmen, yo te diría que estamos reconfigurando el ecosistema de las telecomunicaciones. Tanto usuarios como empresas, como autoridades han cambiado a partir de la reforma y podría llevarnos, porque ese es el objetivo de la reforma, podría llevarnos a un escenario de muchísima mayor competencia, mejor calidad y menores precios. Sin embargo, aquí sí tenemos un problema que en mi opinión es toral. Y el problema es que efectivamente, como tú bien lo dices, el IFETEL tiene un paquetote ahorita que tiene que definir de una serie de decisiones, entre ellas están las 2 nuevas cadenas de televisión, la preponderancia, la convergencia, etcétera, etcétera. Pero un problema muy importante es que no se dieron las leyes secundarias y esto no es nada más un tache para el legislativo. ¿Qué es lo que yo veo que podría pasar? Y es aquí donde va a radicar el éxito o el fracaso de la reforma constitucional. Sí, como va a suceder, el IFETEL sale con este gran paquete para modificar el ecosistema, como lo comento, y la ley secundaria echa reversa del contenido y de las bases de las decisiones de este IFETEL, vamos a ver, un IFETEL debilitado
porque bueno, el legislador sale a contradecir en ley lo que ya definió en sus actos el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 2, vamos a ver un prolongamiento del status quo de las empresas preponderantes o dominantes que van a atacar, y ahora con muchas más herramientas, dado que la ley, si fuera el caso, vendría en contra de las definiciones del instituto, atacarían sus actos con esta herramienta. Y vamos a ver que los usuarios, como siempre, seremos el último eslabón de la cadena, que pues ya no veremos resultados de esta reforma o los veremos muchísimo después. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que donde tenemos que tener ahorita los ojos puestos es en la conformación de la ley secundaria, porque por algo, Carmen, se alteró este proceso, y eso es lo preocupante, el proceso de que primero iba la ley secundaria y luego los actos del IFETEL, y de pronto alteran las cosas al revés. Esto lo que te dice es, probablemente venga esta contrarreforma de la que yo he hablado y venga una reversa importante a las decisiones del instituto vía legislación secundaria. Esto sería lo peor que nos puede pasar, y por eso tenemos que tener los ojos bien puestos en la legislación y evitar en lo posible que los legisladores echen reversa en estas decisiones. Lo que has visto, lo que se ha visto en los adelantos que la prensa ha publicado, ¿te hace decir eso? Algunas cosas sí, Carmen. Desgraciadamente, varias de las cosas que yo he visto sí echan reversa del objetivo y de la reforma constitucional en este cambio de ecosistema que yo te digo. Desgraciadamente no van acorde con ello, ¿no? Sí están echando reversa de esto. Esperemos que ese no sea el último borrador y que a lo mejor por eso lo hayan liberado, ¿no? Para empezar a ver las reacciones. Y para medir. Exactamente, para medir. Y desde luego que no dejen solo al IFETEL, ¿no? Si ya crearon un órgano constitucional autónomo, entre comillas fuerte, pues ya con esta legislación lo que tendrían que hacer es respaldar sus decisiones. Totalmente de acuerdo, pues está todo en veremos entonces, la moneda en el aire, en pocas palabras. La moneda en el aire, pendientes de esta decisión que hoy o mañana tendrá, o en sabadazo que nos den, Carmen, los del IFETEL, con estas decisiones, las dos nuevas cadenas que ahorita estamos muy enfocados en preponderancia, pero también es un tema muy importante, 2 nuevas cadenas, vamos a ver cómo vienen las bases de licitación, cuál es la contraprestación, cuáles las exigencias de oferta programática. Creo que esto son buenas noticias en general en este tema. Creo que hay que estar pendientes. Yo normalmente tiendo a ser pesimista en este sector después de tantos años, pero quizás veamos algunas cosas buenas de todo esto e insistir que la legislación pues no le eche reversa a todo esto. O sea, todo siempre y cuando no haya una contrarreforma desde las leyes secundarias, que es lo que tú has planteado como la preocupación principal tuya y de otros especialistas, por ejemplo, la comunicación que emitió Amedi hace algunos días. Así es correcto. Si la reforma en leyes secundarias viene a respaldar las decisiones del IFETEL, claro, vamos a esperar que las decisiones sean buenas, ¿no? Porque sí, nomás nos faltaba que no hagan honor a la reforma constitucional, ¿no? Pero suponiendo que el IFETEL esté alineado con los objetivos de la reforma y que es su obligación. Pues sí, yo esperaría que sí, es su obligación, aunque con esta idea de que no tenemos leyes secundarias, pues van a tener ahí alguna necesidad de interpretar en la Constitución porque no tienen la herramienta de la ley secundaria. Pero sí, lo que esperamos es que finalmente la legislación venga a respaldar y venga en el mismo tono de la reforma constitucional y no eche mano de esta especie de comodines que trae la reforma constitucional para efectos de contrarrestar lo que queríamos lograr con la reforma constitucional. Pues todo por verse en todo caso. Irene Levy, te agradezco muchísimo como siempre. ¿Qué te pareció para cerrar una reunión nocturna? Pues sí, yo creo que fue la formal, yo creo que estuvieron reunidos todo el día, ¿no? Ahí rebotando ideas, pero pues a las 10 de la noche iniciaron este pleno. Vamos a ver qué nos platican el día de hoy. Que nos informan, que informa a través de una comunicación ya formal y oficial de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues Irene, nos mantenemos en contacto si tú me lo permites y como siempre, gracias de verdad por estar aquí. Todo lo contrario, Carmen, un abrazo y estamos pendientes, desde luego estoy a tus órdenes. Seguro que sí, gracias Irene Levy, presidenta de Observatel, y buenos días.